no venía avanzando, que no nos venía bien ese parón después de la excitación que traíamos de competición, de que había un foco muy claro, que era la final a 8, donde el equipo estuvo con una gran sobreexcitación, ¿no? Y luego parar 10 días no venía bien. Entonces, ¿dónde está el mayor trabajo? En lo mental, o sea, lo mental ahora ya, porque a nivel táctico ya tenemos todo, encima tuvimos una semana más para trabajar, para seguir insistiendo, y yo creo que es en el nivel mental, ¿no? Como demostró el equipo, pues ya lo avanzábamos, pero como se demostró en el partido, yo creo que superamos la primera dificultad y la segunda dificultad nos quedamos y abandonamos, ¿no? Entonces ahí se demuestra que no veníamos preparados a nivel mental para superar una dificultad, otra, seguir luchando, seguir creyendo hasta llegar al final del partido. Espero que esto lo hayamos, después del varapalo y después de estar hablando con los jugadores, creo que lo tendremos corregido para el partido de Murcia. Y bueno, pues lo que yo le comentaba ayer a los jugadores, si queríamos esa plaza o no. Yo como profesional quiero ganar siempre, porque mi vida depende de ganar, y creo que ellos como profesionales también, y el otro día nos hicimos un flaco favor a nosotros mismos. No ya hablo a nivel de equipo, a nivel de club, a nivel de ciudad, que evidentemente no tenemos que dar esa imagen y bajar los brazos en ningún momento. Entonces, por nosotros mismos creo que tenemos que reaccionar y competir hasta el último momento, hasta el último minuto, independientemente que nos jugamos una plaza en la clasificación y que posiblemente el objetivo no sea que te dé algo, no lo sé, pero yo creo que como profesionales tenemos que volver a dar la cara y ser nosotros mismos. Siempre, ya que estamos en esta línea, en un año súper atípico, difícil, porque ha sido complicado, pues acabar con que haya público, que parezca que volvemos a la normalidad, cuando realmente va a ser poco público, pero que se pueda escuchar algo de público, pues creo que va a ser bienvenido. No nos debe afectar a nivel de que nos reste algo, porque ya hemos jugado hace poco en Rusia con un ambiente en contra, y yo creo que es lo que nos nace, lo natural en el baloncesto profesional, y es que se juega con público. Entonces, yo creo que eso no va a ser determinante, y si será determinante, pues como decíamos antes, nuestra puesta en escena, como estemos nosotros mentalmente para